Padre, te damos gracias en esta noche, una vez más, por este día, por esta hora. Gracias porque estamos aquí en la tierra para hacer tu voluntad. Enséñanos, porque estamos muy lejos todavía de sujetarnos a ti, pero enséñanos antes de irnos de regreso para tener el mejor lugar que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque a cada uno de nosotros le diste una porción para que llegara, y esta porción es la sangre, tu fuego, el agua, tu nombre santo y las armas de guerra que necesitamos. Te pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Y vamos a analizar algunos personajes enojados, siguiendo la línea que tuvimos en la mañana para pues dejar que nos demos cuenta cómo el Señor inspiró a la hermana Hicks para escribir lo que escribió y dejar lo que dejó. Y esto pues nos ayuda para saber que tenemos que regresar a lo que fue desde el principio. Entonces, antes de esto, quisiera que, bueno, en la mañana vimos el esquema de una balanza cuya parte de arriba en medio es el balance para todas las cosas, para la vida espiritual, la vida física. Las decisiones que tomamos tienen que estar perfectamente balanceadas con justicia. La balanza quiere decir justicia, ser justo, ser íntegro, ser correcto, lo más posible que sabemos, para que no caigamos en errores que más tarde nos pueden causar pérdidas muy fuertes que ya no podemos recuperar. Entonces vimos en la mañana cómo el árbol de en medio, el árbol céntrico, el árbol eje fue el árbol de la vida. Y ahí mismo adentro de ese árbol estaba otro árbol, más bien ese árbol estaba dentro de otro árbol, el árbol de la vida estaba dentro de otro árbol. El árbol de conocimiento del bien y del mal se veía por fuera, y dice la Biblia que era hermoso a la vista, era agradable a la vista. Pero más adentro de ese árbol estaba el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida no estaba prohibido para comer. El único que estuvo prohibido para comer, y eso Dios lo hizo para prueba, era el árbol de conocimiento del bien y del mal, como vemos ahí, ¿verdad? Pero el árbol control, el árbol gobierno, el árbol central, el árbol que nos enseña la dependencia de Dios, ser dependientes primero, para poder dentro de lo que Dios tiene, que es mundos, tiene espacios, tiene muchas cosas infinitas, podamos ser libres. Entonces sí, siendo libres en ese sentido, tendremos el bien y el mal no nos matará. El mal en este caso no es, dijimos en la mañana, no es el pecado. En el mal Dios tiene estas cosas que nosotros tenemos.
en ese lado tiene todo eso, pero al hacernos a su imagen y semejanza, también lo adquirimos, solamente que se corrompió, se echó a perder por causa del pecado. Por causa del pecado. Entonces sí, seguimos teniendo lo que Dios nos dio, pero lo usamos mal y eso mismo nos destruye, nos aniquila. Y se trata de que sepamos pues este control para poder ser vencedores y de esta manera pues salir adelante con el propósito que Dios nos dio antes de venir a la tierra. No estamos aquí para solo tener, comer, dormir, reproducirnos, no solo para eso. Podemos tener, reproducirnos y lo demás. Pero si olvidamos el propósito principal, por lo cual Dios, a sabiendas de que íbamos a sufrir, nos dio el tiempo y el espacio y la materia, pues Él sabía que necesitábamos recuperar lo que se perdió desde la eternidad pasada, porque el pecado pues no comenzó en el Edén, ya estaba el pecado, pero se manifestó en el Edén por causa de que Dios nos mandó al mundo y en Adán, hombre y mujer, hubo otro fallo, otra caída, por decirlo así. Ahora la tercera oportunidad que Dios nos da es Jesucristo. La tuvimos allá con Dios cuando no teníamos cuerpo, éramos espíritus semillas. Pero ahora en ese estado fallamos, seguramente escogiendo por el malo. Escogimos por el malo y el Señor entonces tiene un plan, el plan de venir al mundo tomando cuerpo, para que a través del cuerpo pudiéramos rectificar lo que elegimos mal desde allá. Pero en Adán pues todos fallamos. En Adán, al fallar Adán, pues todos nos contaminamos y pues el enemigo pensó que ya tenía el triunfo completo, pero no contaba con la cruz. La cruz fue dentro del plan de Dios lo máximo para poder vencer al enemigo. Pero nosotros rechazamos esto. Quisiéramos un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin dolor, un cristianismo de placer solamente, un cristianismo a una manera personal, a satisfacción, al gusto del cliente, y eso no puede ser, porque la cruz representa negación. La cruz representa separación. Por eso necesitamos saber esto, dado que si no, pues morimos en ignorancia y Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que está aquí. Si no lo leemos, ya es responsabilidad nuestra. Si no lo sabemos, lo mismo. Es nuestra responsabilidad. Entonces necesitamos aprender a aprovechar el tiempo para saber todo esto que está aquí
leyes, estatutos, mandamientos, preceptos y ordenanzas, y son como más de 600 cosas, pero pues a través del conocimiento y de la capacidad que Dios nos ha dado, pues podemos ser vencedores. Pero vuelvo a repetir, el centro o el eje de la del equilibrio está en el árbol de la vida. El árbol de la vida fue brincado, lo brincaron Adán, hombre y mujer, brincaron ignorándolo y se abocaron directo al árbol hermoso, al árbol que les prometía ser dioses. Y lo que encontraron fue la muerte, porque nadie aguanta sin el árbol de la vida que es Jesús, sin el árbol de la vida que es Jesús, nadie aguanta esto de placer y dolor. El placer pierde a muchos, el placer enloquece a muchos, el placer les da ambición a muchos y los hace sentir Dios, porque esa fue la mentira que Satanás les dijo: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y resulta de que en lugar de eso, pues llegó la muerte, la enfermedad, los límites y la ignorancia y la oscuridad llena de tinieblas, porque el centro del ser humano al principio estaba vacío, no era ni mortal totalmente, ni inmortal. Estaba para ser o mortal o inmortal. Pero eso ya dependió de la decisión que hicieron. Si ellos hubieran obedecido lo que Dios les mandó, la inmortalidad se hubiera manifestado desde entonces. Pero al no obedecer, entonces vino lo contrario. Y entramos en un estado de enojo, que es el tema que vimos desde en la mañana, ¿verdad? Y estuve leyendo algunas cosas que la hermana Hicks escribió en su libro de El árbol del enojo, y pues es muy interesante ver cómo Dios le fue dando parte por parte, cosa por cosa, y en el tiempo adecuado. Ahora esto ha quedado como un legado a nosotros, ¿verdad? Para que pues estemos armados y de esta manera seamos liberados y vivamos en verdadera libertad. ¿Sí? Cuando se brinca el árbol de la vida, y podemos usar la libertad, pero la libertad va a ser relativa, la libertad nos va a destruir, porque se convierte en libertinaje. O sea, hago lo que quiero, hago lo que pienso, hago lo que siento, hago lo que creo conveniente, y los resultados pues es pagar una factura muchas veces impagable, porque viene la muerte, ¿verdad? Viene la muerte y ya no podemos hacer nada, ya que la muerte pues es el peldaño final donde nosotros tenemos que estar y ya no hay remedio. Es hoy, precisamente. Entonces vamos a ver 2 que 3 personajes
que cita la Biblia y que nos dan una lección, Entonces, vamos a ver esta profundidad del enojo que se convierte en otros aspectos, ¿verdad? Hay enojo, como vimos en la mañana, hay indignación. Dios tiene todo esto, pero claro, en Él es santo, en Él es puro, en Él es limpio, ¿verdad? No en nosotros. Pero hay enojo, hay indignación, hay cólera, hay furia y hay ira, como en una escalera descendente. Y ya después de esto viene la fosa séptica, donde todo esto entra y ya no nos damos cuenta para nada de nuestra condición, como el joven ese que entró a matar a las maestras y que se quedó como si nada, como si no hubiera hecho algo. ¿Por qué? Pues porque llegó a este nivel de condición y Dios quiere que nosotros veamos antes para que no nos pase esto ya siendo cristianos, porque no solamente se puede matar con un arma, pero se mata de muchas maneras, se mata de muchas formas. Y cuando nosotros con murmuraciones o actitudes matamos a la gente de la iglesia, pues somos asesinos dentro de la iglesia, dentro del templo. Cuando somos simplemente indiferentes o no sentimos mucho, ¿verdad? Entonces viene la situación ya referida y pues no vamos a poder ser buenos cristianos, ¿verdad? Entonces ya entendido esto, vamos a ver la definición de cada cosa para mayor entendimiento. Entonces si me vas buscando la definición de enojo, indignación, cólera, furia, ira. Así que vamos a ir viendo esto para mayor comprensión del tema. Amén. Y después pues vamos a ir viendo algún personaje de los que hay para ver cómo funcionó esto en ellos, conociendo a Dios, sabiendo de Dios. Y tenemos desde Caín, sumamente enojado, terminó por matar a su hermano. Ya mencionamos en la mañana que hay enojo, ¿qué dije? Pasivo y activo. Hay enojo franco y abierto, que es semejante al fuego, visible e invisible. Entonces necesitamos tener cuidado con todo eso, porque si no, eso se voltea contra nosotros. ¿Sí? Entonces podemos empezar a ver, mientras nos dan las definiciones, el enojo profundo de Caín. El enojo profundo de Caín. En este enojo, recuerden que Adán, hombre y mujer, tuvieron que ser sacados del jardín, del huerto, porque desobedecieron a Dios. Por el pecado. Y a pesar de todo salieron vestidos con pieles, producto de un sacrificio de sangre, ¿verdad? Pero ya caído el hombre,
pues se creyó dueño de lo demás y al haber brincado el árbol de la vida, no considerándolo, o sea, no comiendo de él primero, pues vino la debacle, ¿verdad? Tuvieron que experimentar las consecuencias. Y bueno, ahí en Génesis 4, del 1 al 5, tenemos la mención de esto. Y dice, conoció Adán a su mujer. Esa palabra conocer quiere decir relación matrimonial o sexual, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí también está la palabra, en el enojo está la palabra saña, y mató a su hermano. Bueno, y dice aquí la hermana Hicks, dice, cuando Abel ofreció el cordero de su sacrificio sobre el altar y clamó al Señor, el fuego de Dios descendió y consumió el sacrificio. A través de su sacrificio de sangre, Abel tuvo comunión con Dios. Fue limpiada su alma y se vio bendecido con la gloria de Dios, su presencia y su poder. La experiencia de Abel fue completamente diferente a la de su hermano Caín, aunque Caín llevó lo mejor de la producción de su trabajo, de la tierra. Llevó lo mejor, lo más hermoso. Esto corresponde a pensar o decir que somos buenos, que somos buena onda, que Dios nos ama, que no nos preocupemos por más, que no tenemos necesidad de otra cosa. En fin, todas las flores del mundo nos las echamos encima, ¿verdad? Pero Caín sabía que Dios requería un sacrificio de sangre. No obstante, y conscientemente, prefirió pasarlo por alto, o sea, lo brincó. ¿Se dan cuenta? Lo brincó. Entonces este acto de brincar, de no tomar en cuenta, de no avisar, de no pedir permiso, de no preguntar, pues corresponde a lo mismo. Es el mismo espíritu, la misma tendencia. Por ejemplo, ya nosotros como cristianos es llevar un cristianismo como se me ocurra, como lo sienta, pensando que eso pues es algo agradable a Dios, ¿verdad? Entonces prefirió pasarlo por alto y en lugar de sangre ofreció alimentos. Caín concibió la orgullosa, oigan estas frases, Caín concibió la orgullosa idea de llegar aún más alto que lo que Dios había ordenado para él. Pero, pues miren, pasa por alto un sacrificio que Dios ordena, que no es muy agradable verlo, un animalito degollado, sangre escurriendo, sangre derramada, no es agradable, sin embargo, es necesario. ¿Sí? Hoy hay muchos ismos que no enseñan el sacrificio de sangre.
sino que bueno, pues haz tus obras, pórtate bien y sé bueno y no le hagas mal a nadie y ya con eso basta, creen ellos. Pero no recurren al sacrificio de Jesús, que es un sacrificio de sangre, ¿verdad? Más tarde, dice la hermana, cuando el tabernáculo fue construido en el desierto, Dios reveló la exaltada posición de la ofrenda del pan, así como la posición requerida en Dios para hacer esta ofrenda. Dios nunca cambia sus principios. La primera ofrenda en el tabernáculo era sangre. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Que era lo primero que se encontraba en la entrada, un altar de sacrificio de sangre, ¿verdad? Y los sacrificios de sangre se llevaban a cabo en el atrio, porque era la sangre lo que proveyó a Israel con un camino para acercarse a Dios. La ofrenda de pan correspondía a la mesa de los panes de proposición, arriba, en el lugar santo. Y el sacerdote no ofrecía este sacrificio hasta no haber primero pasado por la sangre en el atrio. Recordando el tabernáculo, ¿verdad? Recordando el tabernáculo, pues encontramos esto. Entonces, ¿qué llevó Caín? O sea, él pensó, estoy hasta acá, cuando ni siquiera estaba abajo. Entonces se brincó la sangre, se brincó el sacrificio. Entonces, sería lo mismo como si nosotros dijéramos, bueno, pues yo soy bueno, no me meto con nadie, ahí la llevo, ayudo a la gente. Pero nos estamos brincando en gratitud y alabanza, o sea, no damos gratitud ni alabanza, no damos presencia. ¿Sí me doy a entender? Entonces nos estamos brincando lo principal, creyendo que nuestra posición es más alta y que no necesitamos lo demás. Entonces él se fue hasta acá, se fue hasta donde, aquí, ¿verdad? Aquí. Entonces vean, si no tenía esto y se va hasta acá, pues es una falta gravísima. Y podría darse caso que entre nosotros hubiera muchos cristianos que podríamos decir, no, pues yo que necesito de esto, no necesito de esto. Tengo mi trabajo, tengo mi dinero, y no que sea malo. Tengo esto, tengo aquello, y poseo esto, y poseo aquello. No que sea malo, pero lo ponemos en un lugar inadecuado. Eso para nosotros es nuestro Dios. Es nuestra ocupación diaria. Es nuestro interés. Es nuestra meta. ¿Y Dios? ¿Y el templo? Pues ay, si puedo, ¿verdad? Ay, si puedo. Y dice aquí la hermana Hicks, además de las enseñanzas de su padre y de su madre, Caín recibió un testimonio visible de cómo hacer la ofrenda adecuada, como la que hizo Abel, con fuego ardiendo, convirtiendo el sacrificio en suave olor a la nariz de Dios. Era plenamente visible, pero Caín pensó que tenía algo mejor que ofrecer a Dios. Construyó su altar, puso ahí su alimento y esperó, pero no pasó nada. No descendió fuego de Dios para aceptar y consumir la ofrenda de Caín, porque procedía de su orgullo espiritual. ¿Saben? Cuando está la alabanza, podemos movernos, porque es una reacción de
gratitud y alabanza, y que estamos conscientes de que Jesús murió por nosotros y que le debemos a Él lo mejor, ¿verdad? Entonces Caín no tardó en bajar los escalones del coraje a la furia hasta que llegó a las más hondas profundidades del enojo, la ira, que fue lo que vimos en la mañana, ¿verdad? ¿Qué es lo más profundo? La ira de Dios, obviamente, la ira de Dios. Entonces llegó a ese grado de enojo, y entonces se ensañó, se airó, se enojó mucho y decayó su semblante y se estableció el enojo seguido inmediatamente de la indignación. No tardó en bajar por los escalones del coraje, la furia, hasta que llegó a las más hondas profundidades del enojo, la ira. Aquí vemos el orgullo espiritual y la ira de Caín trabajando juntos. El orgullo espiritual nos engaña al pensar que podemos agradar a Dios tratando de llegar a Él por otro camino que no sea el de la sangre de Jesucristo. Es más, ya siendo cristianos ni siquiera podemos confiar al pensar, ya soy cristiano, ya estoy, ya la tengo segura, ya no necesito más. Ni siquiera nosotros. ¿Por qué? Porque pues se tenía que hacer el sacrificio diario, por ejemplo, cuando pedimos perdón, cuando reconocemos nuestras faltas, o válgase la comparación, cuando nos bañamos o lavamos diario. ¿Es necesario? Sí. Entonces Él se fue por otro camino que no fue el de la sangre de Jesucristo, tipificada desde el Antiguo Testamento por los sacrificios de los animales. Cuando Dios no acepta su orgullosa ofrenda, se llena de ira. Y según la historia, ya sabemos lo que pasó. Terminó por matar a su hermano. En lugar de inmediatamente humillarse a sí mismo y comprender que algo estaba mal con su sacrificio, Caín permitió que su orgullo espiritual se llenara hasta llegar a la ira. El orgullo espiritual siempre se enoja con todos los demás. Es fácil decir que es culpa de algún otro que no haya fuego en nuestro sacrificio. La culpa es de Dios, no es de Dios. La culpa es de... Él pensó, la culpa es de Dios y la culpa es de Abel. Él pensó así, ¿verdad? Pero Dios pudo haber reprendido a Caín diciendo, tú eres el primogénito, ciertamente debieras saber lo que debes hacer. Aquí está tu hermano menor haciendo las cosas bien en tanto que tú las haces mal. Pero Dios fue amable y preguntó a Caín por qué estaba tan lleno de saña o ira y por qué su semblante había decaído. Si Caín hubiera respondido a las preguntas de Dios con honestidad, eso pudo haber sido el principio de la solución de su orgullo espiritual, porque Dios le estaba dando la oportunidad de pensar en por qué está tan enojado y así descubrir de dónde procedió su enojo. Entonces, esto es una condición que todos traemos. Y si no cuidamos este aspecto, pues siempre vamos a creer que tenemos la razón, ¿verdad? Porque no había necesidad de enojarse con Abel, quien solo cumplía en los principios divinos que le fueron enseñados desde el comienzo. Y si Caín hubiera calmado lo suficiente como para poder pensar claramente, se habría dado cuenta de que el origen de su enojo era él mismo. Si somos honestos con nosotros, en similares situaciones, podremos retroceder mentalmente y encontrar la situación exacta
que nos disgustó en el principio y finalmente nos produjo orgullosa saña. Y pues por supuesto la caída, ¿verdad? Caín puede haber pensado que su condición de primogénito le otorgaba privilegios especiales, pero estaba equivocado, actuó mal y lo que se hace mal nunca da a nadie privilegios especiales con Dios. Lo mal hecho coloca a cualquiera en posición para recibir castigo y corrección. Hay muchos cristianos con cara larga, con cara triste, con cara afligida, con actitud cansada, llena de sueño, desinterés, indiferencia, y esto puede ser el origen de un enojo que traen cargando desde hace mucho tiempo por algo que alguien les hizo. Los abandonó, los ofendió, los robó, los difamó, lo que sea, pero nunca entregamos ese enojo. Mejor preferimos, como el chile piquín, tenerlo ahí, ¿verdad? Y usarlo cuando queremos hasta babear. Y ya está. Caín ignoró su oportunidad para arrepentirse y en lugar de aplicar el remedio, vertió su ensañada ira sobre su hermano Abel. Cuando ambos estaban en el campo platicando, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A veces matamos a todos los de la iglesia y decimos, esos de la iglesia son unos hipócritas, ¿yo qué voy a hacer ahí? A juntarme con esa gente que parece que es y no es y hace y deshace. No, estamos equivocados porque si bien no somos lo que debemos de ser todavía, tampoco somos lo que éramos antes. Eso es un hecho. No somos lo que debiéramos de ser, pero tampoco somos lo que éramos antes. Porque antes, me valía y caiga quien caiga y pues venga lo que yo quiero, venga lo que yo necesito, ¿verdad? Y usábamos medios y métodos de engaño, de mentira, de maldad para poder tener lo que pues queríamos, ¿verdad? Pero no estamos exentos. Ajá. Dios realizó un milagro y resucitó la simiente sobrenatural de la promesa. Porque ¿en quién estaba la semilla del Cristo, hermanos? ¿En Caín o en Abel? Y miren lo que hizo. Él mató, junto con Abel, mató esa semilla. Imagínense lo grave del asunto. Gravísimo. Aunque el Cristo todavía no nacía, Jesús no nacía, pero Abel llevaba la semilla. Por eso dice aquí la hermana que Dios realizó el milagro y resucitó la simiente sobrenatural de la promesa encomendada a Abel y le dijo y les dio a Adán y Eva otro hijo llamado Set. Y entonces pasó la semilla del Cristo de Abel a Set por medio de un milagro, ¿verdad? Y esto no se perdió porque Dios intervino y se llevó a cabo como Dios había planeado, a pesar de la orgullosa ira de Caín. Entonces es un ejemplo de cómo, habiendo nacido con el conocimiento de Dios y siendo el hijo mayor, primogénito, y sabiendo los principios, él brincó, él traspasó. Y eso pues nos puede pasar cuando no hacemos las cosas correctamente.
cuando desdeñamos o no obedecemos los principios fundamentales que Dios nos enseña a través de la iglesia. ¿Sí? Amén. Muy bien. Saúl. Saúl es otro personaje que la ira, el enojo lo dominó. ¿Sí? Saúl es nuestro próximo ejemplo de airado orgullo espiritual. Así como vimos en el caso de Caín, el orgullo espiritual nunca está satisfecho con cualquier porción que Dios reparta. Fíjense en esto, es muy importante, ¿eh? El orgullo espiritual nunca está satisfecho con lo que Dios reparta. Ajá. Y dice ahí en 1 Samuel 18:8. 1 Samuel 18:8. ¿Qué pusiste por ahí? Dice, y enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. O sea que fue cuando mató David al gigante y que hubo coros y que hubo alabanzas y que hubo porras, ¿verdad? Y eso se ve, se siente, etcétera. Y entonces la alabanza fue a Dios a través de David, ¿sí? Ahí se sintió celoso, menospreciado, ninguneado, se sintió como en el polvo. Miren, cuando nos sentimos así hay que tener cuidado porque eso es un indicio de mucho enojo, mucho enojo. Así se sintió Saúl. Se enojó porque a él no lo tomaron en cuenta prácticamente. Toda la alabanza fue para David, que era un chamaquito, ¿verdad? Se sintió herido en su orgullo porque se creía más grande, creyó que merecía más por ser el rey. Él era el rey, pero se olvidó de dónde lo sacó Dios, ¿verdad? Saúl quería lo que Dios le había dado a David. El caso es que no merecía ni siquiera la alabanza de miles, porque había sido desobediente a Dios. Pero el orgullo espiritual ciega a la persona. Si Saúl hubiera sido honesto en aquella situación, se habría preguntado a sí mismo, ¿por qué estoy en esta condición? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué estoy celoso? Habría llegado finalmente a la conclusión de que no estaba satisfecho con la porción que Dios había señalado para él. Porque estaba Saúl como rey, pero no dentro de la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí? Era rey, pero no estaba dentro de la voluntad perfecta de Dios. Era rey porque así se lo requirió el pueblo. El pueblo se puso exigente, enojado, y Dios dice en su palabra, en otra parte, dice, les di rey en mi furor y se los quité en mi ira, porque llegaron al colmo, ¿verdad? Ya que la voluntad de Dios no era que tuvieran un rey de ese tipo, como las naciones de alrededor. La voluntad de Dios era que el pueblo de Israel fuera gobernado por sacerdotes y por profetas hasta que llegara Jesús y lo recibieran como el rey que es. Pero cuando Jesús se presenta como rey, lo ven en un burrito, lo ven manso y humilde y lo desprecian y lo ningunean y lo brincan. No lo tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque no querían esa clase de rey.
Entonces, por ejemplo, si no queremos esta clase de iglesia, no queremos esta clase de alabanza, no queremos esta clase de enseñanza que nos enseña separación, esto no, esto sí, esto es blanco, esto es negro, esto es alto, esto es bajo, esto es ancho, esto es blando, esto es duro, ¿verdad? No queremos ese tipo de alabanza, de enseñanza, pues entonces Dios se molesta. Y lo que no quería Dios era que el pueblo se gobernara por medio de reyes, como las gentes de afuera, sino por medio de profetas y sacerdotes. ¿Está claro hasta aquí? Amén. Entonces dice, cuando nuestra ira se une al orgullo espiritual, pensamos que nuestra estatura es mayor de lo que en realidad es y nos volvemos más ambiciosos de recibir mayor gloria y honor que lo que Dios ha considerado conveniente para nosotros. O que el hombre pudiera percibir la solidez de la gloria y el honor de Dios y entender que estos adornos son demasiado pesados para ser llevados por hombres inmaduros o sin desarrollo adecuado. Vean, cuando un ser humano tiene éxito, tiene fortuna o dinero o le va bien, ¿verdad? Pues se siente orgulloso y piensa que Dios lo está bendiciendo. Podría ser que sí, pero también lo está probando para ver qué hace, para ver si reconoce la bondad de Dios. Es su misericordia la que pesa la gloria en proporción a la verdadera medida de nuestra verdadera estatura espiritual y no de acuerdo con la exaltada imagen proyectada por nuestro orgullo espiritual. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Debido a esto, pues muchos se van, dan la espalda, porque se sienten más altos que los demás, porque sienten que merecen más, porque sienten que están comiendo polvo, porque se sienten humillados ante otros o ante otra situación cualquiera, ¿verdad? Pero vean cuánta luz nos está dando aquí para enseñar la naturaleza espiritual. Amén. Tercer personaje, Naamán. Naamán. Naamán es nuestro próximo ejemplo de airado orgullo espiritual. Es Naamán el leproso. A pesar del hecho de haber sido una persona muy importante en el país de Siria, Naamán era un leproso sin esperanza de cura. Pero una pequeña sirvienta judía le dio su testimonio diciendo que había un hombre de Dios en Israel que tenía el poder para sanar la lepra. El pequeño Dios padre de Naamán rápidamente ascendió al trono y planeó todo el asunto. Pensó que sabía exactamente cómo iba a producirse su sanidad. Aún ya dentro de lo espiritual, Naamán tuvo su propio concepto, ¿verdad? Pero estaba equivocado. Vean ustedes lo que dice ahí, Segunda de Reyes 5, 9 al 12. Segunda de Reyes 5, 9 al 12, donde tenemos la historia. Segunda de Reyes 5, 9 al 12. Entonces aquí estamos viendo el tercer personaje de víctima del enojo, ¿verdad? Entregado al enojo. Muchos no vienen a los servicios porque están enojados y ni siquiera lo saben algunos. No se dan cuenta del grado de enojo que tienen. Y aunque pueden decir que no contra Dios, pero las acciones son contra Dios. Aunque no lo digan con su boca, lo dicen con sus acciones. ¿Qué es lo que nos impide estar en la casa de Dios? El enojo que tenemos. Estamos enojados. ¿Sí? Naamán.
Nuestro próximo ejemplo de airado orgullo espiritual es Naamán el leproso. A pesar del hecho de haber sido una persona muy importante en el país de Siria, Naamán era un leproso sin esperanza de cura, como nosotros, ¿verdad? Antes de conocer esto. Pero una pequeña sirvienta judía le dio su testimonio diciendo que había un hombre de Dios en Israel que tenía poder para sanar la lepra. Esta pequeña era judía y había sido prisionera por los enemigos de Israel y había sido llevada cautiva y la usaban como sirvienta en la casa de Naamán. Entonces ella le dio testimonio al jefe, al líder, porque era muy estimado en esa nación, ¿verdad? Y dice, el pequeño Dios Padre de Naamán rápidamente ascendió al trono y planeó todo el asunto. No, ya de que llegue, no, pues él pensó, todo el mundo se va a inclinar y todo el mundo me va a hacer reverencia y todo el mundo va a reconocer quién soy y la trayectoria que tengo y hasta van a temblar de miedo porque van a creer que voy a hacerles guerra, etcétera, ¿verdad? Entonces el pequeño Dios Padre de Naamán rápidamente ascendió al trono, planeó todo el asunto, pensó que sabía exactamente cómo iba a producir su sanidad, hasta eso, como que le iba a ordenar a Dios saber cómo era lo mejor según él, ¿no? Y dice ahí el texto sagrado, Segunda de Reyes 5, 9 al 12, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, se imagina los caballos briosos, fuertes, grandes, altos, ¿verdad? Y él montado en uno de ellos, su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo, y entonces Eliseo le envió un mensajero, ni siquiera salió a recibirlo, ¿verdad? Diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado porque quería las cosas espirituales a su manera. ¿Sí? Quería que le salieran a hacer reverencia, que le hicieran un cortejo, no sé, una fiesta o qué sé yo. Ah, pues aquí está el gran personaje, general del ejército, valientísimo, etcétera, ¿no? Así se imaginó. Entonces, puede haber gente conocedora de Dios que, pues al pasar como desapercibida, llega y pues no se le da, digamos, vamos a suponer que se nos pase, ¿no? Se nos pasa, que casi siempre cuando tenemos a alguien que se ha ausentado decimos, qué bueno que viniste, cuando menos, ¿verdad? Los amigos que se encuentran por allá, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí, etcétera. Pero si algo se nos pasa, pues podemos enojarnos, ¿verdad? Entonces dice, fíjense lo que iba pensando. Entonces Eliseo le envió el mensajero, le dice, ve al Jordán y ahí lávate. Y dice, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, muy airado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá el profeta luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Albana y Farfar, no, ríos de Damasco, que no son mejores que todas estas aguas de Israel. Fíjense el orgullo, ¿eh? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. A veces nosotros queremos establecer nuestras propias reglas, ¿verdad? Y si no, pues nos vamos a otros ríos. ¿Lo ven? Buscamos al río Jordán o buscamos el río Farfán, como dice aquí, ¿verdad? Los ríos fulano y sutano, que no son mejores. No, pues el mejor lugar es donde Dios te colocó, ¿verdad? Naamán había formulado en su mente un exaltado cuadro
se vio a sí mismo alto, erguido en todo su real esplendor y distinción, y vio al hombre de Dios saliendo para efectuar una ceremonia adecuada a la situación. En lugar de eso, el criado de Eliseo le dijo que se fuera a lavar en el lodoso río Jordán. Lodoso porque como era caudaloso, se traía mucha tierra, arrastraba mucha tierra, y más bien no eran aguas cristalinas, sino aguas turbias, no sucias, pero sí, no sucias, pero sí como color café, me imagino. Y él dice que no tenía Siria más ríos impresionantes en los cuales bañarse. Inmediatamente el pequeño Dios, hijo de Naamán, empezó a trabajar para redimirlo de esa humillación. Porque para todo nos sentimos humillados. Para todo. No, pues es que ya aquí no valgo nada, no me toman en cuenta, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi futuro? Aquí no la voy a hacer, mejor me ofrecen por allá y me ofrecen por acá. Y en algunas partes les he comentado que están hasta pagando por tocar, por los que tocan. No, hasta les pagan y pues tal vez les paguen bien, ¿verdad? Pero bueno, hasta ese grado ha llegado. Y él dice todo esto, ¿verdad? Todo esto. No tenía Siria ríos más impresionantes en los cuales bañarse. Seguramente él no tenía que humillarse a sí mismo hasta ese grado. Así que se fue bastante enojado, airado, y el orgullo espiritual se levanta como una tremenda barrera que impidía su sanidad. Gracias a Dios, afortunadamente Naamán tenía algunos sirvientes que se atrevieron a hablarle, haciendo que reconsiderara la situación. Si el profeta hubiera requerido de él alguna cosa grande o difícil, seguramente le dijeron: Amón, pues tú la habrías hecho, pero ¿por qué zambullirse en un río lodoso? Era una humillación pública, un desecho, y desechó las palabras del profeta con mucha ira. El sabio consejo de sus siervos ayudó a Naamán a comprender que el orgullo espiritual era su problema. Le ayudaron a ver que quería todo, le ayudaron a ver que quería todo en el lado del placer. Y así hay muchos cristianos, ¿verdad?, que quieren el placer, quieren una iglesia a su modo, a su gusto, a su manera. Y si no la hay, pues se enojan, ¿verdad? Le ayudaron a ver que quería todo en su lado de placer, rechazando el lado doloroso de la humildad. Aquí hay una historieta, para ilustrar el peligro de unirnos al amor por solo el placer. Dice, había una vez una libélula, cuenta una especie de parábola la hermana. Había una vez una especie de libélula llamada Gustosa, que se metió en una tienda de abarrotes. Voló todo el día buscando algo para comer, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito y siguió con hambre. Al finalizar el día, la pobre libélula se sentía desalentada, débil y cansada, pues había sido un día de infructuosa búsqueda. Finalmente oscureció, llegó la hora de cerrar la tienda. El encargado, en su apuración, tiró al suelo una jarra de miel, pero él estaba demasiado cansado para quedarse y limpiar la miel derramada sobre el suelo. Así que cerró la tienda, dejando la miel en el suelo, con la idea de limpiarla al día siguiente. Advirtiendo Gustosa, la libélula que se llamaba así, ¿verdad?, aquella interesante mancha sobre el suelo, descendió para investigarla y al darle una pequeña probada, movió sus alas con emoción
Y esto es fantástico, digo, qué bien le cae esto a mi estómago. Y cada lamida de miel le daba mayor fuerza, así que gustosa pensó, ya sé lo que haré. Voy a organizar una fiesta y qué noche tan agradable nos espera. Y con esto, gustosa la libélula salió volando por un agujero en la ventana para invitar a todos sus amigos a la fiesta. Invitó a la mosca casera, al moscardón, al mosquito, al abejorro, al jején, reunió a todos sus conocidos diciendo, vengan conmigo, van a tener el rato más agradable que hayan tenido en sus vidas. Vamos a celebrar una fiesta, ya tengo la mesa puesta y vamos a tener el mejor de los ratos esta noche. De manera que todos se fueron rumbeando a la fiesta en compañía de Gustosa. Le llamo gustosa, dice, porque solo le gustaba el placer y no le gustaba el dolor. ¿Cuántos gustosos habrá entre nosotros? Me pregunto, ¿cuántos gustosos habrá entre nosotros? A lo mejor no están aquí, ahorita, ¿verdad? Bueno, dice, cuando llegaron entraron a la tienda siguiendo a Gustosa por el agujero en la ventana. Gustosa les mostró la delicia derramada en el suelo, y todos se acercaron haciendo un círculo alrededor de la miel. Mientras comían decían, esto es fantástico, nunca hemos probado algo mejor. Vengan, vamos a celebrar con un baile. Esta noche nos divertiremos en grande. Y con eso se metieron más profundamente en la miel. Ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Poco después de un rato, cuando Gustosa quiso sacar una de sus patas, encontró que no podía sacarla de la pegajosa miel. Lo intentó otra vez y otra y otra. Entonces advirtió que el moscardón estaba en la misma situación, el pobre mosquito no se diga, estaba tratando de librar sus largas y delgadas patas como popotitos, pero también estaba atrapado. Entonces todos se dieron cuenta de que estaban pegados ahí, se habían metido demasiado profundo en el placer y entre más luchaban por salir, más se atascaban. Aquella cosa pegajosa dejó de ser una diversión y poco a poco todos se ahogaron en su placer. Llenos de enojo, gritándole a Gustosa que todo aquello era su culpa por haberlos invitado a la fiesta. Bueno, la moraleja es clara, el placer excesivo mata. O sea, no vas a encontrar una iglesia gustosa. Y si la encuentras con orgullo, pues te vas a quedar pegado. ¿Verdad? Amén. Así es el orgullo espiritual. Hará con nosotros esto. Si Dios nos permitiera escoger nuestro camino, que siempre se inclina solamente hacia el placer, seguiríamos el mismo sendero que Gustosa y sus amigos. Si pudiéramos escoger, seguiríamos internándonos en todo lo que atrae nuestros sentidos, nunca satisfechos, nunca teniendo suficiente placer, y como Naamán haríamos todo lo posible por evitar la dolorosa experiencia de sumergirse en las aguas del Jordán, que representa la soberanía de Dios. Si Naamán se hubiera aferrado a sus ropajes de dignidad y belleza, habría muerto con su horrible enfermedad, pero afortunadamente se dio cuenta de sus problemas a tiempo y despojándose de sus vestidos de gloria, como una demostración de su rechazo al orgullo,
espiritual se metió en el río de humildad y dolor, donde se sumergió 7 veces, como el profeta le había ordenado. Naamán no hubiera podido evitar el principio del dolor y la humildad y continuar viviendo, porque a partir de ahí sanó para siempre. Y Jesús lo cita, ¿verdad? Más adelante en el Nuevo Testamento, es citado Naamán. El orgullo espiritual acabaría por destruirnos si lo dejamos irrestricto, es decir, sin nada, así como, es natural, es normal. Entonces se enoja y se llena de ira el orgullo, ¿verdad? No todas las cosas suceden como nosotros queremos. Cuando se tiene que humillar, no dándose cuenta de que la humildad es el camino a la vida, que el dolor es el camino a la vida también, pero que el orgullo espiritual dice, no necesito el principio del dolor, no necesito la humildad, solo necesito el principio del placer. El orgullo habla igual que la libélula gustosa. Dios es fiel para dar a cada persona su porción de dolor, pero cuando el enojo carnal se transforma en ira y se une al orgullo espiritual, da nacimiento al rechazo arrogante del dolor y de la humildad. En otras palabras, se están brincando la autoridad, se están brincando el árbol, creyendo que van a encontrar algo mejor, cuando que es todo lo contrario. Nuestra altiva ira nos hará resistir y rechazar al único camino a la vida. Por eso es tan importante confesar y arrepentirnos de nuestro enojo y orgullo espiritual, mientras en el proceso de su desarrollo se encuentran todavía en su estado de semilla. Es decir, no dejar crecer a que se haga árbol, sino cortarlo antes, reconociendo delante de Dios nuestra condición y nuestra rebelión por el orgullo espiritual de merezco más. Y entonces buscar y buscar y quedar pegados por el orgullo. Amén. Muy bien, vamos a ver las definiciones de cada uno de estos conceptos que vimos desde la mañana. ¿Sí? Primero, el enojo se entiende en el mundo bíblico como una reacción natural ante lo que nos contraría. En hebreo la palabra principal es ap, que significa nariz, describiendo el aspecto físico de alguien que respira fuerte por la molestia, por su parte. En el griego se utiliza la palabra orgué, que no es un estallido momentáneo, sino un sentimiento más profundo y establecido. Es un enojo que suele estar basado en la razón y que busca una respuesta ante una situación que se considera incorrecta. Bueno, eso es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Pero no siempre es así. Muy bien, el otro concepto. Indignación es un sentimiento de rechazo ante lo que es vil o injusto. El término hebreo dapsap evoca la idea de algo que se astilla o se quiebra debido a la presión del disgusto. En el griego del Nuevo Testamento se usa kaktesis, que describe una irritación física muy fuerte, como la que sentían los discípulos cuando consideraban que algo era inapropiado o injusto. Es esencialmente el enojo que nace de ver que se violan principios morales. Pero bueno, en nuestros conceptos lo usamos mal. Ese es el punto aquí, ¿verdad? Aquí nada más nos da la definición, pero ¿cómo lo usamos?
¿Cómo lo manejamos? Pues mal, porque nos enojamos contra lo que no nos debemos de enojar y nos complacemos contra lo que sí debemos de enojarnos. ¿Sí? El otro concepto. A diferencia del enojo pausado, la cólera es impulsiva y ardiente. El hebreo utiliza chema, que se traduce literalmente como calor o veneno, sugiriendo algo que quema por dentro y consume al que lo siente. En el griego la palabra es tiunus, que representa una pasión agitada o una llamarada que sube de golpe y es esa reacción volcánica que explota con la fuerza, pero que por lo general tiende a enfriarse con la misma rapidez con la que apareció. O sea, decíamos en la mañana las personas bipolares, ¿no? De repente están llenos de alegría y al ratito ya están que echan chispas y no se sabe ni por qué, ¿verdad? Muy bien, el otro concepto es la furia. Representa el grado más desbordante y violento de la ira. En el idioma hebreo se identifica con una palabra que significa sobras o desbordamiento, implicando que el enojo ha superado todos los límites de contención. En el griego se asocia a veces con cholos, de donde viene bilis, describiendo un estado de furor amargo y violento que suele ser destructivo y que nubla por completo el juicio de la persona que la padece. Entonces vean ustedes el siguiente. ¿Cuál es? La venganza. Se centra en el acto de retribución o compensación por un daño. El término hebreo naga, o ¿cómo dice? Nadam, tiene una connotación de reivindicación, es el acto de poner las cosas en su sitio, a menudo reservado a una autoridad o a Dios. En el griego se utiliza, bueno, tengo que hablar en lenguas, pero que significa literalmente hacer justicia a partir de lo que es justo, mientras que para nosotros suena rencor en los idiomas originales, suele referirse a la ejecución legal de un castigo para restaurar el equilibrio perdido. Lo malo es que tenemos las balanzas descontroladas, ¿verdad? Eso es lo malo. Y a nosotros no nos toca la venganza. ¿La venganza de quién es? Es de Dios. El otro concepto, ¿cuál es? El otro concepto, la ira. Bueno, es que la ira encierra todos estos conceptos. Es el compendio de todos estos conceptos. La ira se define como un estado de indignación profundo y prolongado que combina el fuego interno con una voluntad firme de juicio. En hebreo el término charón evoca la imagen de algo que arde o se quema, representando una pasión intensa que consume como un metal al rojo vivo. Por otro lado, el griego orgué se refiere a una ira más estable y racionalizada. No es un arrebato pasajero, sino una disposición mental establecida que busca que se haga justicia o se aplique un castigo
ante una falta grave. Entonces, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, pues ya no hay remedio, ¿verdad? Porque es el compendio de todo lo que ya vimos anteriormente. Amén. Muy bien, hermanos, pues que nos sirva esto, porque les decía yo en la mañana que una palabra que me impactó es cómo se enojó David cuando Usa extendió la mano y lo fulminó Dios. Seguramente que David lo creyó injusto, pero pues ellos no debieron de haber llevado el arca en un carro, como hicieron los filisteos. La orden de Dios desde un principio fue que sobre el hombro de los sacerdotes y con varas, y no obedecieron. Vean ustedes lo que cuesta descuidos de esos. Entonces, como no obedecieron, pues vino el juicio. Aunque la intención de este hombre fue buena, dicen que el infierno está tapizado con buenas intenciones. Él debió de haber sabido que eso no se podía tocar. Sí la subieron con varas, sí la subieron con varas al carro. Pero no se podía tocar ese mueble, porque fulminaba al que la tocara, ya que representa la presencia de Dios. Entonces le quiso echar una ayudadita a Dios. Y no es así, no es de esa forma. Bueno, oímos lo suficiente como para un cambio de raíz, un cambio que nos ayude, que nos beneficie y que nos revele quiénes somos y cómo somos. ¿Nos ayuda? Bueno, entonces tengamos cuidado, inclusive en comentarios, porque siempre cuando hay enojo echamos culpa a otros. Siempre que hay enojo echamos la culpa a otros. No, pues es que yo decidí esto y por aquello. Y siempre estamos echando la culpa a otros. Pero no decimos lo que nosotros hacemos. ¿Se fijan? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. ¿Qué dijo ella? La serpiente. Entonces se enojaron y salieron vestidos con una coraza de enojo. No de fierro, pero sí representa el enojo que ellos tenían, echando las culpas, no aceptando su responsabilidad. ¿Cuándo dice la Biblia que se arrepintieron? No se arrepintieron, lo lamentaron, sí, por las consecuencias, pero un verdadero arrepentimiento, la Biblia no lo menciona, al contrario, fueron de mal en peor. Bueno, ¿nos ayuda esto? ¿Nos bendice esto? Amén. Procuremos ser una iglesia correcta y dar gracias a Dios por todas las cosas. Amén. Y entonces veremos el provecho de esto. Porque Dios se va a manifestar a su tiempo, para bien. Y nos va a hacer entender lo que hoy preguntamos, ¿por qué? Amén. Amén. Dios le dijo a un hombre, vas a morir, no vas a vivir. Pero él se arrepintió profundamente, buscó a Dios y le dijo, Dios, vas a vivir 15 años más. Pero fíjense, Dios quería prevenir que viniera un hijo que más tarde tuvo y que fue el peor de los reyes. Se le llamó el impío Manasés. Y en ese curso de 15 años
Manasés nació. ¿Qué era lo que quería Dios? Pero bueno, Dios le concedió la vida y vino y nació el hombre. Manasés nació y creció, heredó el reinado y se hizo tremendo. Entonces Dios sabe, Dios conoce con mucha anticipación lo que puede venir y lo frena, lo anticipa, lo estorba, qué sé yo, lo impide por sus medios, ¿verdad? Entonces necesitamos con dolor, sí, darle gracias y hallar el placer dentro de la voluntad de Dios. Muy bien, ¿estuvo claro hasta donde pudimos ver? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Miren, siempre en todas las congregaciones hay unos dos que tres fuera del lugar, ¿verdad? Pero si llegáramos a oír algo, alguna queja, alguna murmuración, pues tengamos la actitud correcta en lo que corresponde a nosotros. ¿Sí? No engancharnos, porque al rato se hace un argüende, un chisme y ¿qué va a pasar? Como les mencioné en la mañana, ¿no? Algo que me ha pasado y que se los tuve que decir porque pues una, ya es una, ya es una voz, es un secreto a voces, ¿no? Que no fue así como se está mencionando. Incapaz, y lo demostré por muchos años, de hacer algo impropio contra gente que de alguna manera pues me ayudó y en su tiempo, pero yo creo que ni ellos se conocían a sí mismos. Pero qué bueno, hermanos, que suceden cosas porque nos ayuda a conocernos. Amén. El único que conoció a Judas desde el principio fue Jesús. Los demás no. Jamás se imaginaron la traición que iba a hacer Judas. Y pasó. Y pues Judas hay en todas partes. Y si al maestro le pasó, pues ¿quiénes somos nosotros para no? Pero aprendemos, ¿verdad? Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Y a veces nos pasa. Amén. Pero en Dios tiene que ser para bien. Él sabe por qué y para qué. También para bajarnos el orgullo. Pues de mi parte digo, pues ahora me conozco más a mí mismo, porque por la reacción. Viene la reacción y ¿cuál es el primer sentimiento? Pues enojo, desquite, venganza, ahora para que se le quite y cosas así. Entonces también Dios nos enseña a nosotros. Entonces es una doble lección, tanto de un lado como del otro lado, ¿verdad? Y que Dios nos ayude siempre a tener una actitud correcta dentro de lo que cabe. Porque por otro lado, Dios paga muy bien. Dios paga muy bien lo bueno y lo malo. Amén. Alabado sea su nombre. Estaba recordando hoy una historia de la Biblia que dice,
un hombre puso a renta su viña. Y dice, y le dijo a los que se la rentó, pues yo me voy a ir un tiempo largo y se fue. Pero a ciertos tiempos mandaba profetas, mandaba siervos. Pues yo creo a cobrar la renta, ¿no? Y dice que a unos los afrentaron, a otros los apedrearon y a otros los mataron. Y entonces manda a su hijo. Y que lo agarran y que lo matan. Y cuando viene el jefe, pues haya que aquellos se querían apropiar de lo que tenía dueño. Y entonces pues les manda su merecido, ¿verdad? Y Dios nos ha dado la vida para cuidar esta viña, para labrar esta viña, para que esta viña fructifique. Viene la palabra de Dios, la despreciamos, la apedreamos, la desdeñamos y la matamos. Hacemos lo mismo. ¿Cuál va a ser el resultado? Cuando Dios llega a nuestra vida con una visitación, pues nos puede dar el merecido por haberlo despreciado tanto tiempo. Entonces no podemos quejarnos más que decir, Señor, perdóname y ayúdame, me lo merezco. Y te doy gracias por haberme concedido la vida hasta aquí. Me estás dando una nueva oportunidad. Amén. Pero si la pasamos así, como que no va a pasar nada, como que todo es normal, miren, vamos a llorar lágrimas de sangre. Ya se está viendo ahora en la guerra. Si sigue, empezará el hambre, falta de trabajo, carestía galopante, escasez. No vamos a querer más que ver qué comemos. ¿Qué ropa nueva? No, pues mejor usada. ¿Qué carro? No, pues que mejor bicicleta. ¿No? ¿Qué viene? No lo mejor. Algunos predican que viene un avivamiento grande. Pues puede haber un avivamiento en nuestro corazón, pero personalmente. Como iglesia todavía tenemos tiempo. ¿Sí? Todavía tenemos tiempo. Alabar, bendecir y glorificar. Todavía tenemos tiempo. Pero no en forma global, sino tiene que ser local o personal o familiar y levantarnos. ¿Verdad? Y poner todo lo que esté de nuestra parte. Amén. Alabado sea su nombre. Pónganse de pie y damos gracias, bendiciendo su santo, precioso nombre. Bienvenidos todos ustedes, hermanos. Me gusta que me vean la cara. Gracias por estar aquí, porque al estar ustedes aquí es un alimento especial que recibimos, los que ministramos. En ese sentido ustedes nos dan de comer, porque tenemos una razón para poder ministrar y ayudar y extender la mano. Y ese es nuestro oficio, ese es nuestro deleite, esa es nuestra labor. Amén. Y a la vez ustedes se llevan la palabra. Padre, gracias por la bendición tan grande que nos has dado de poder reunirnos, de estar juntos
de aprender de tu palabra para saber quiénes somos, cómo somos, qué hacemos, cómo reaccionamos. Perdónanos y ayúdanos, porque la vida no es un juego. La vida no nos perdona errores, los cobra y muy caros. Tanto que si no tenemos sustancia, no podremos pagar, no podremos aguantar y seremos destruidos en la fe, en la esperanza, en el amor. Ayúdanos para saber, ser conscientes de que todo es pasajero, de que hoy somos más viejos que ayer y que las fuerzas se van acabando y que la vida está en los párpados y que en un momento dado podemos dejar de existir. Ayúdanos, porque ni siquiera podemos pensar que mañana vamos a vivir. Si tú quieres, si tú nos prestas la vida, ayúdanos, porque no sabemos. Gracias en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, invoquemos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.